El día de hoy quiero que hablemos sobre un tema muy interesante y que está muy de moda, son las canalizaciones espirituales. Una canalización se supone que es cuando una entidad espiritual externa entra dentro de una persona o se comunica con ella para dar un mensaje, ya sea verbal o escrito. Primero quiero que hagamos un recuento de la historia de las canalizaciones. Estas empiezan prácticamente desde el inicio de la humanidad con el chamanismo. Los chamanes entraban en trance mediante cantos, danzas o plantas consideradas sagradas como la ayahuasca, con el fin de recibir mensajes de los espíritus, de sus ancestros o de las fuerzas de la naturaleza. Esta es la forma más temprana de la canalización. Ya en la antigüedad vemos como en Grecia, en el oráculo de Delfos, el dios Apolo transmitía mensajes a través de las sacerdotisas, las cuales entraban en un estado de trance. Y en Israel, los antiguos profetas de la Biblia se decía que hablaban inspirados por Dios, es decir, que estaban recibiendo canalizaciones de una entidad externa a la que llamaron Dios. Ya en la Edad Media y el Renacimiento aparecen algunos místicos cristianos que dicen recibir mensajes divinos. Los más famosos son Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Santa Teresa hablaba de unas alocuciones interiores. Era como unos diálogos entre ella y Jesucristo a través de los cuales recibía mensajes. Muchos de estos mensajes se atribuían no solo a Jesús, sino también al Espíritu Santo o a otras entidades. Pero la forma moderna de canalización se fue estableciendo en el siglo XIX con la llegada del espiritismo y los médiums. Por aquella época aparece Allan Kardec, que en su libro de los espíritus habla de la mediumnidad como una canalización de espíritus desencarnados. Es decir, el medium es aquel que canaliza el espíritu de un difunto, de alguien que ya falleció, para recibir mensajes para darle a sus familiares o a cualquier otra persona. Pero por aquella época aparece alguien que era una medium muy famosa llamada Elena Blavatsky, y ella cambia totalmente el paradigma, ya que ella funda la Sociedad Teosófica en 1875, que está basada en las canalizaciones que ella decía recibir de los maestros ascendidos, los cuales eran el Moria, Kutsumi, Serapis Bey, los cuales supuestamente le dictan mensajes telepáticos para que ella pudiera escribir libros famosos como La Doctrina Secreta. Pero si queremos hablar ya de canalización como tal, tenemos que entrarnos en el siglo XX, donde este concepto de canalización se amplía no solamente a los espíritus de los difuntos, sino también a seres de luz, guías espirituales, extraterrestres. Aquí aparecen que los pleyadianos, los arturianos, entidades cósmicas o el yo superior. Los más famosos canalizadores de esta época son Jane Roberts, quien canalizó a Set, la entidad llamada Set en los años 60, Esther Hicks, quien canaliza a Abraham en los años 80, y J.C. Knight, quien canaliza a Ramta. También hay que citar a Elizabeth Clare Prophet, quien canaliza a muchos maestros ascendidos, entre ellos Saint Germain, Jesucristo, el Moria. Elizabeth la conocí personalmente cuando estuvo en Colombia, en la ciudad de Medellín, y pude ver en vivo cómo funcionaban sus canalizaciones. Pero primero tratemos de entender qué es realmente una canalización o cómo funciona. Durante la canalización la persona entra en un trance hipnótico o disociativo, que es muy similar a lo que ocurre durante la meditación profunda. En este estado, digamos que la mente consciente se desconecta por un momento y aparecen contenidos internos de forma espontánea
que aparecen como visiones, palabras o también como escritura automática. Pero ¿qué dice la psicología de las canalizaciones? Para Jung, por ejemplo, que fue un gran estudioso de todos los temas esotéricos, los canalizadores no estaban en realidad canalizando estas entidades externas, sino que él decía que la información que recibían provenía del inconsciente colectivo, donde estas personas entraban en contacto con arquetipos universales que tomaban una forma simbólica de ángeles, de maestros, de ancestros, para dar un determinado mensaje. ¿Qué son los arquetipos? Son ideas universales que están en el inconsciente colectivo de la humanidad, que las tiene una persona que está en China, en Colombia, en Brasil o en Ghana. En cualquier lugar del mundo existen estos arquetipos universales. Un ejemplo de ellos es el arquetipo de la Madre Divina. Esta se encuentra en todas las culturas. Para los incas aparecía como la Pachamama, para los occidentales aparece como la Virgen María, en China aparece como Kuan Yin. Entonces, desde el punto de vista de Jung, pues las personas, los canalizadores en realidad no conectan con entidades externas, sino con estos arquetipos que habitan dentro de su propio inconsciente, el arquetipo de la Madre Divina, o el arquetipo del Maestro, que está en todas las culturas del mundo. Existe ese arquetipo del Maestro espiritual que lo visualizamos con barba blanca, vestido de un traje blanco. En películas como El Señor de los Anillos, pues lo vemos representado en Gandalf, por ejemplo. Entonces, este arquetipo universal pues se aparece en el canalizador que conecta con ese inconsciente colectivo, y este ya le pone nombres. Entonces, por ejemplo, Elena Blavatsky le pone el nombre El Moria, pero Esther Hicks dice que se llama Abraham o Abraham. J.C. Knight le pone Ramta. Elizabeth Clare Prophet dirá que es Saint Germain. Es decir, ya son nombres que cada persona le pone de acuerdo a su cultura, a su conocimiento y ¿por qué no?, a su propia imaginación. Básicamente, una canalización es una proyección simbólica del propio individuo, donde éste proyecta o representa en un ser, en un ángel o en un maestro, sus propios pensamientos, emociones o intuiciones más internas, más profundas, lo cual le facilita integrar y aceptar ese mensaje. Pongamos un ejemplo. Digamos que alguien tiene que tomar una decisión respecto a su vida, es una decisión muy importante y la persona sabe cuál es la decisión correcta. La persona internamente ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no es capaz de tomar la decisión porque no confía en sí mismo. Entonces va donde un canalizador de los ángeles, le cuenta la situación, llega el canalizador, recibe la entidad y le da el mensaje confirmándole a la persona lo que ella ya sabía que tenía que hacer. Básicamente le va a confirmar exactamente lo que en su interior ya sabía. Entonces utilizamos al canalizador o a estos mensajes para que de alguna manera nos confirmen lo que internamente ya sabemos. ¿Podría la canalización tener un riesgo? Claro que sí. Una personalidad que tenga una fragilidad psicológica puede llegar a confundir la canalización y a tener un trastorno disociativo o una psicosis, donde empieza a escuchar estas voces que no puede distinguir de la realidad. Si lo miramos desde un punto de vista psicológico, pues básicamente todas las canalizaciones serían trastornos disociativos o todos los canalizadores tendrían un grado de psicosis. Pero si lo vemos de una manera más profunda y sin juicio, veremos que hay canalizadores que primero, recibir estos mensajes les permite tener una vida mucho más armónica y tranquila, y el mensaje que dan a las personas les ayuda también a tener una mejor calidad de vida, a tener un mejor bienestar emocional. Entonces podríamos decir que cuando el canalizador tiene una cierta integración psicológica en su ser, esto le puede ayudar a organizar su vida,
a tener una mayor claridad en sus ideas y le puede ayudar a los demás a organizar la vida. Les puede guiar a través de mensajes u orientaciones que les permita tomar decisiones acertadas. Sin embargo, siempre en el fondo existe un cierto nivel de psicosis. ¿Por qué hay una psicosis? Porque es que estoy escuchando una voz externa. Y si decimos que alguien está escuchando voces en la cabeza, pero realmente eso no debería ser tan normal. Pero ustedes dirán, no, pero es que eso lo piensa la psicología, que es una ciencia materialista. No solo la psicología. Yo quiero hablarles hoy del enfoque de la no dualidad, que es un compendio de muchas enseñanzas espirituales que abarcan el Vedanta Advaita de la India, el budismo Zen, el taoísmo, etc. Y la no dualidad considera que una canalización básicamente es una expresión de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Es la creencia en la separación entre Dios y el hombre, es decir, yo estoy acá y arriba en el cielo hay un Dios del cual estoy separado. Establece una división. En el taoísmo, por ejemplo, esa división no existe. En el taoísmo todo es un Tao, todo es una unidad y yo soy parte de esa unidad, no existe esa separación. En la no dualidad no hay un yo separado, no existen otros seres por fuera de la conciencia, por lo tanto no pueden existir maestros ascendidos, no pueden existir ángeles, porque eso sería aceptar entidades que están separadas de mí, aceptar la fragmentación. En la no dualidad no existe un Dios separado de mí en el cielo, sino que todo es Dios, el universo es Dios y ese Dios del universo es lo que llamamos el Uno. Se llama Uno justamente por eso, porque es unidad, porque es un solo ser que no está dividido, que no está fragmentado, que no está roto. Por lo tanto, lo que llamamos el guía espiritual, el maestro ascendido, o ese ser de luz que habla a través del canalizador, en realidad no es una entidad externa, sino que es una proyección de mi conciencia. Es decir, como yo todavía estoy identificado con mi mente, como yo todavía no he logrado esa conciencia cósmica, entender que mi ser no es este cuerpo y esta mente, sino que mi ser es todo el universo, entonces yo proyecto partes de esa conciencia en la forma de un ángel, en la forma de un maestro ascendido, únicamente para que me den un mensaje o me confirmen algo que internamente yo ya sé que es lo que necesita. Por lo tanto, el canalizador y la entidad canalizada en realidad son el mismo ser, solo que el canalizador no lo sabe. Por eso a esa supuesta entidad canalizada le pone el nombre de Seth, el nombre de Saint Germain, el nombre de Kuan Yin, porque son nombres que él utiliza para poder tratar de organizar y entender la información que está recibiendo, pero no existe una división entre el canalizador y la entidad canalizada. Por lo tanto, ese mensaje que la persona recibe no proviene de ningún lugar externo, sino de su propio ser que se está manifestando a través del lenguaje. Cuando el canalizador realmente cree que hay otro ser separado por fuera de sí que le está dictando mensajes, quiere decir que está atrapado en la dualidad, está atrapado en la división, porque no vive su vida desde el uno, sino desde el dos. Por eso se llama dualidad. Dualidad significa dos. Entonces, a lo que nos invita la filosofía de la no dualidad es a darnos cuenta de que esa aparente voz externa en realidad es una expresión de mi propia conciencia. Y esto puede dar lugar también a mucho orgullo y arrogancia, donde el canalizador dice, es que yo canalizo seres superiores, es que yo soy el elegido, soy el llamado de Dios porque me permito canalizar estos seres, o Dios me llamó a canalizar estos seres superiores. Ahí también entra en juego el orgullo, porque pues básicamente en realidad no existen seres que estén separados de mí. No existen seres que estén por fuera de mí, porque solamente existe el uno. O sea, tú eres el uno, eres el universo, eres el todo. Tú eres la conciencia cósmica universal que es una y que se está expresando en este momento a través de un cuerpo humano de manera temporal, en la forma de Jesús, de Pedro, de Elena,
de Carlos, pero ese nombre que le ponemos a este cuerpo es parte de una experiencia temporal, es la ola que sale del océano. Cuando la ola sale del océano, se asoma a la superficie, por un instante cree que está separada del océano, se cree que es una ola individual y empieza a compararse con otras olas, a ver si soy mejor o peor que esta o aquella ola. Pero cuando la ola regresa al océano, en la experiencia que llamamos muerte, nos despojamos del cuerpo, nos despojamos del yo individual y volvemos nuevamente a la conciencia cósmica. Pero en realidad no hay muchas olas, es un solo océano, una unidad que se está manifestando de esta manera. Entonces, en la canalización, ya sea que nosotros canalicemos o que escuchemos mensajes canalizados, estamos reforzando la idea del yo separado. Esto que les estoy hablando no lo hago con base en conjeturas, sino en mi propia experiencia. Yo fui canalizador, viví la experiencia de ser canalizador durante varios años. Tuve una página que se llamó soisdioses.com, donde transmitía estos mensajes y llegó a tener muchísimo tráfico. Como canalizador llegué a tener mucho reconocimiento en América Latina y en partes de Europa, pero siendo canalizador conocí las enseñanzas de la no dualidad. Esencialmente conocí el Vedanta Advaita y cuando empecé a leerlo, a estudiarlo, a practicarlo, me di cuenta de que solamente existía el uno. Entonces llegó un momento en el que todos esos maestros, ángeles y seres que hablaban a través de mí se disolvieron en el uno. Me di cuenta que no podía haber una voz externa por fuera de mí, ni un maestro externo por fuera de mí, porque esto sería una ilusión, sería una mentira. Si tú crees que hay un maestro externo por fuera de ti, estás viviendo desde una ilusión, desde una falsedad, desde un engaño producido por tu mente, porque la mente nos engaña, los sentidos nos engañan, la mente nos hace creer cosas. Ahora, cuando estamos en presencia de un canalizador y experimentamos muchas cosas, energías y cosas, sepan que también existe algo que se llama la sugestión, el efecto placebo. La mente es capaz de sugestionarse y percibir una serie de cosas, pero en realidad es la misma mente la que está creando toda esa experiencia. Entonces finalmente yo entendí que no tenía sentido ser canalizador, y claro, ser canalizador era algo que me traía a mí fama, reconocimiento y mucho apoyo económico, porque muchas personas empezaron a apoyar ese proyecto que se llamaba la Misión Shangri-La en aquella época, que empezó en el 2005, y fue algo que fue creciendo rápidamente porque a la gente le encanta eso, le encanta decir, mira, en Roldanillo hay un tipo que canaliza a Babaji, que canaliza a los pleyadianos, vamos a ir a buscarlo. Pero me di cuenta que todo eso era un reconocimiento basado en una falsedad, basado en una mentira. No porque yo hubiera conscientemente decidido mentir sobre esas canalizaciones, no, yo me lo creía perfectamente. Yo creía que eso era real, que si llegaba el Arcángel Miguel a dar un mensaje, eso era real. Pero en realidad, cuando me di cuenta y profundicé en la no dualidad, entendí que todo eso era una ilusión, una falsedad creada de forma inconsciente por la mente. Entonces la invitación que les hago es ahora, entendamos que primero los canalizadores cumplen su función. La persona que necesita escucharlos es porque está en ese nivel de conciencia, el canalizador está en ese nivel de conciencia, así que no nos vamos a meter ni a juzgarlo, ni a cuestionarlo, ni a decir que eso es malo, ni que eso no sirve. No, el que necesita esa experiencia, vivirla, que la viva. Cada cual vive lo que necesita experimentar. Pues yo lo que te invito es a que te des cuenta de que tú no eres un ser separado, tú no estás separado de tu vecino, de tus hijos, de tu esposo, es una sola conciencia, un solo ser, es el uno, conciencia cósmica universal, que es el todo y está en todo, es cada átomo, cada partícula subatómica, cada estrella, cada galaxia, y tú eres una parte de esa totalidad expresándose de manera temporal en un cuerpo humano con 100 billones de células, con el objetivo de ¿qué? De que esa conciencia, que es pura, que es perfecta, que es eterna, experimente la dualidad a través de ti, experimente la ilusión de una dualidad, la ilusión de sentirse separado, la ilusión de creer que se está separado de Dios,
únicamente con el fin de experimentar la imperfección, aprender de ella y regresar al uno, pero al final solo existe el uno. Por lo tanto, tú siempre eres perfecto, eterno, ninguna de las experiencias que has vivido ha podido dañar tu verdadero ser, porque el ser que tú eres es inmutable y nada ni nadie lo puede tocar y lo puede dañar. Todo el sufrimiento que has experimentado en este cuerpo humano ha sido simplemente una ilusión temporal, pero cuando te despojes de este cuerpo humano, esa ola que se cree separada de las demás olas regresa al océano y se da cuenta que en realidad era el océano. ¿Y qué es el océano? Es un océano de dicha, de conciencia, de una infinita felicidad de saberse que soy el uno, que soy el todo, que estoy completo y que no me falta nada.